La OMS, en el Día Mundial sin Tabaco, anima a los gobiernos a poner fin a las subvenciones para este cultivo y para un cambio de cultivo más sostenible. La Secretaría de Salud Laboral de UGT Castilla y León quiere saber cómo está la situación del cultivo del tabaco en nuestra comunidad. Hemos ido a Candeleda, Ávila, única zona donde se produce esta planta en Castilla y León, y en donde en 2022 se cultivó 32 hectáreas. Hablamos de la evolución del cultivo y de las políticas europeas con Ignacio Senovilla, secretario de Agricultura de UPA Federal. ¿Cómo ha ido evolucionando el tabaco aquí en Castilla y León? Castilla y León solamente lo hemos tenido en Ávila, el tabaco. Yo no sé si a lo mejor en otros tiempos hubo algo por algún sitio más, pero en los últimos 30 años se concentró todo en Candeleda y algún pueblo por ahí orilla de Candeleda, pero pegando a la vera de Extremadura. Hace años era un cultivo muy familiar, con poca extensión de terreno, una hectárea, media hectárea, vivía la gente de ello, trabajando mucho y padeciendo mucho, pero vivía de ello. Luego vinieron las ayudas de la Unión Europea, se potenció bastante el cultivo y últimamente las ayudas de la Unión Europea han cambiado bastante, viene menos cantidad, de alguna manera se tienen que hacer determinadas cosas que antes no se hacían, en plan de medio ambiente, y al final pues un sector también muy mayor se ha ido dejando y prácticamente ahora ya estamos en mínimos. ¿Y no ha habido entonces un cambio de cultivo a algo que sea más sostenible para la comarca, para los productores de tabaco, los agricultores? No, lo que hay allí es que a lo mejor donde se sube el tabaco pues ahora se ha metido algo de frutal y poco más. O sea, sí, pero tampoco, no tan rentable económicamente como... Efectivamente. como Además, pensar que la fábrica donde se elaboraba todo el tabaco estaba en Navalmoral, que está muy cerca de la zona, y Ávila, aunque fuera otra región, siempre estaba ligada a todo el funcionamiento de lo que llamamos la vera de Cáceres. ¿Y tú crees que las políticas antitabaco han podido contribuir a este cambio, a que se haya desaparecido el cultivo de tabaco en la zona de Ávila? Si nos basamos en las políticas de no fumar en establecimientos públicos y tal, yo creo que no. Lo que ha influido ha sido las políticas de la paz de la Unión Europea. Esas sí que han influido porque se desacoplaron. Sí. Es decir, antes un productor de tabaco le daban una ayuda y la ayuda que venía de la Unión Europea, más lo que el precio que tenía de su tabaco, era obligatorio sembrar. Y si no sembraba, no la cobraba. Desde hace 7, 8 años más o menos, creo, la ayuda se desacopla y el productor no tiene la obligación para recibir la ayuda, es menos ayuda, sí. Es bastante menos que antes, pero para recibir esa ayuda ya no tiene obligación de sembrar tabaco. Puede sembrar maíz, puede sembrar cualquier cosa, o la hortaliza que quiera, lo que quiera, para cobrar la ayuda. ¿Y crees que desde la administración se ha favorecido a los agricultores este cambio? No, porque además yo pienso que si el hecho de hacer políticas para que desmotivar la siembra del tabaco llevara consigo de que eso influyera en el consumo, pero de nada nos sirve desmotivar y perder empleo en un sector que le tenía, si luego el tabaco, como todos sabemos, el que lo quiere fumar los vende fuera. Las políticas de la PAC y la poca rentabilidad de la producción tabacalera ha abocado al abandono del cultivo o a compaginar este con otros cultivos de regadío o explotación ganadera. Dos de los agricultores de tabaco nos comentan cómo les está influyendo las medidas europeas. Ahora, aquí en Candelera, por ejemplo, pues muy poquitos agricultores. Y bueno, ahora sí la empresa parece ser que está tratando un poquito mejor, quizás porque mucha gente ha abandonado y no tiene saturación de mercado, quizás porque la conviene subsistir hasta que, bueno, tenga intención de que desaparezca, que yo creo que al final desaparecerá. Y tú, Luis, has compaginado siempre el tabaco, el cultivo del tabaco con las cabras. Sí. Hubo un momento que para mí el tabaco no es que fuese principal, pero
quizás lo mimaba un poco más y llegué a plantar 16.000 kilos de tabaco, que aquí en Candeleda era una cuota bastante grande. Y bueno, pues quizás lo daba un poco más importancia. Yo nunca abandoné las cabras, por supuesto, pero luego llegó un momento que no, que me incliné más por las cabras, que aunque ha sido algo que nunca ha sido la bomba, pero bueno, ha sido una cosa estable, muy esclavizado sí, pero ha sido una cosa estable, algo que se necesita menos mano de obra porque lo hacía yo solo. Y bueno, pues mi inclinación ahora sí es prácticamente a las cabras y un poco por afición el tabaco. Esperamos ya por afición. ¿El cambio de cultivo aquí? No. Siempre se ha hablado de cultivos alternativos y demás. Mira, aquí no hay cultivos alternativos simplemente porque las extensiones son muy pequeñas. El cultivo del tabaco es un cultivo intensivo, un cultivo que ha sido más o menos rentable, pero no hay extensiones suficientemente grandes como para plantar otro cultivo que, siendo menos rentable, te permita vivir. Y nosotros teníamos más o menos lo mismo, 1.600 por derecho, y me parece que se nos queda en 400. En el momento que nosotros se nos reduzcan los derechos a 400 euros, dejamos de plantar tabaco. Va a desaparecer, pero en el momento, porque la Junta no nos ha ayudado a nada, nos prometió que nos iban a ayudar, y al final es el único rincón de Castilla y León que ya queda. ¿El tabaco que decías? Que erais muchas familias, 700, ¿y cuándo fue el bajón? En cuanto a las ayudas de la paz. La Secretaría de Salud Laboral quiere reivindicar que se cumplan las directrices propuestas por la OMS para que el cambio de cultivo sea rentable para los agricultores y cuidar la seguridad y salud de estos, expuestos a enfermedades por la manipulación de la planta. Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente. Comprometidos con tu salud.